Algunas palabras nunca deberían decirse en voz alta. Repito esto a mí mismo desde esa noche, pero se fueron, y los escuché, y ahora, no importa cuánto tiempo pase, no puedo arrancar estas palabras de mi cabeza. Se quedaron atrapados en mí como una carretilla de barrio demasiado profundo para ser retirado. Traté de rezar, traté de ayunar, traté de encontrar consuelo en las escrituras. Nada funcionó, porque algunas confesiones no deberían haber sido escuchadas, y eso, definitivamente no debería. Era casi la medianoche cuando escuché los pasos en la nave central, pasos lentos, arrastrados, como si cada movimiento costara una decisión. La iglesia había estado cerrada durante horas, las velas del altar habían borrado solas, y solo el olor a cera quemada todavía flotaba en el aire pesado. Estaba en la sacristía, protegiendo los implementos de masa de vespertín, el sotana ya colgando en la percha, el rosario en la mesa de roble, al lado del breviario abierto en la página del día. Había terminado las oraciones de la noche. Estaba a punto de bloquear todo e ir a la casa parroquial cuando escuché ese sonido, distante, pero por supuesto, pasos en el piso de piedra. Me detuve de inmediato. La mano todavía sostenía la llave de la puerta lateral. Mi primer pensamiento fue que alguien había estado atrás después de la última misa. Quizás una anciana que se durmió en los asientos, como ha sucedido varias veces, o un joven perdido, buscando un lugar silencioso para pensar. Pero algo en esos pasos era diferente. No se perdieron pasos, fueron decididos pasos, intencional, como si la persona supiera exactamente a dónde iba. Regresé al barco a través del pasillo lateral, caminando lentamente. Solo la luz de la lámpara débil en la entrada iluminaba el polvo suspendido en el aire. Las sombras de Banks estiraron el piso como dedos largos y retorcidos. El crucifijo en el altar parecía mirarme desde lejos, los ojos de Cristo sumergidos en la oscuridad. Miré a mi alrededor. Nadie, solo silencio. Pensé que podría haber imaginado. Ese cansancio me estaba predicando piezas. Era tarde después de todo. Las frías noches de invierno siempre hacían que la iglesia fuera un lugar opresivo y pesado. Las viejas paredes parecían chupar la luz. El aire era denso, casi palpable. Estaba a punto de regresar cuando escuché otro sonido, un crujido, madera contra la madera, viniendo del fondo de la iglesia, del confesionario. Mi cuerpo se congeló. Alguien había entrado, en el lado penitente. Me detuvieron durante largos segundos, solo escuchando. El viento frío entró en las grietas de las ventanas altas, haciendo que las cortinas viejas se movieran como fantasmas. La respiración salió en pequeñas nubes de vapor. Sentí que el sudor frío corría por la parte posterior del cuello, incluso con el frío. Pensé en irme, al fingir que no había nadie allí. Eso no había escuchado nada, cerrando la sacristía y saliendo por la puerta de atrás, dejando a quien estuvo allí solo con sus fantasmas. Pero no pude. Algo me sacó de regreso, algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. No era un deber, no fue obediencia a los votos, era algo más primitivo, más adentro, como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia atrás, obligándome a entrar en ese confesionario, a escuchar esa voz, como si el destino ya estuviera escrito, y yo era solo una pieza en una bandeja que no controlé. Caminé lentamente hacia el confesionario. Cada paso sonaba como un trueno en mis oídos. El corazón latía demasiado rápido. Las manos se agitan ligeramente mientras sostenía el rosario que siempre llevo en mi bolsillo. Me detuve ante la puerta. Al otro lado de la madera oscura y pasa por tiempo escuché un aliento, pesado, irregular, como si la persona estuviera sosteniendo el grito, o tratando de reunir coraje. Respiré hondo y entré. El interior del confesionario era apretado, como siempre lo fue. Huelo de madera vieja, moho, y algo que no pude identificar, algo metálico, extraño, que no debería estar allí. Me senté lentamente en el asiento de cuero agrietado, ajustando la estola morada de mis hombros. Mis dedos encontraron el crucifijo colgando en la pared lateral, y por un momento lo sostuve, buscando algo de consuelo. En el otro lado de la cuadrícula, solo había sombra, silencio absoluto, un silencio que parecía pesar toneladas. Esperé. Los segundos se prolongaron como horas. Podía sentir su presencia allí. Sí, era un hombre. Me di cuenta por el sonido de la respiración, pero no dijo nada. Solo respiré, abajo, lento, como alguien al borde de un acantilado decidiendo si saltar o no. Cerré los ojos e hice lo que siempre hago. Recé en silencio. Padre, dame fuerza para escuchar, dame sabiduría para guiar, dame compasión para perdonar. Y luego, finalmente, escuché la voz. Era una voz rota, ronco, como si hubiera pasado días enteros sin beber agua. Padre, no sé si debería estar aquí.
La voz estaba cargada con dolor. No fue dolor físico, fue ese dolor profundo y espiritual que se erosiona el interior. El dolor de aquellos que llevan algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Me incliné ligeramente hacia adelante, mis manos sobre mi rodilla. Dios siempre nos está esperando, dije, con la calma ensayada de décadas. No importa cuándo llegamos, no importa lo que traigamos, Él siempre está aquí. Silencio de nuevo. Podía escuchar el sonido del viento afuera, aullando entre los árboles del cementerio al lado de la iglesia. El río lejano desde una ventana mal cerrada. La lenta de mi propio corazón. Entonces un suspiro largo, casi un gemido. Hice algo que no debería haber hecho. Había escuchado estas palabras cientos de veces. Adulterio, robo, mentiras, pequeñas traiciones que corren el alma gradualmente, adicciones ocultas, deseos prohibidos, pensamientos impuros. La lista siempre fue la misma, solo las caras, los nombres, las circunstancias. Pero había algo diferente en esa voz. Algo que hizo que el aire dentro del confesionario pareciera más denso, más difícil de respirar. «Puedes decirme», dijo, manteniendo el tono pastoral neutral. «Aquí todo está entre tú, Dios y yo. Lo que se dice aquí, muere aquí». Escuché un ruido seco. Tal vez sus manos se frotaban nerviosamente. Entonces el sonido de la tela en movimiento. Debería estar hurgando en el banco, buscando una posición, tratando de encontrar las palabras correctas. «Mentí a mi familia durante años, sacerdote». La voz salió baja, avergonzada. «Piensan que soy una persona buena, confiable, alguien que nunca lastimaría a nadie, un padre de una familia, un esposo dedicado, un buen hombre». Una larga pausa. «Pero no soy eso». La voz tembló. «Nunca fui». Estaba en silencio, esperando. Siempre es así. La primera confesión nunca es la verdadera, es solo calentamiento. El intento de probar las aguas para ver hasta dónde pueden llegar sin colapsar por completo. La gente tiene miedo de revelar todo a la vez. Prefieren ir lentamente, capa por capa, como aquellos que toman un atuendo sucio con disgusto de uno mismo. «¿Qué hiciste?», pregunté, bajo, casi en un susurro. Escuché su aliento acelerar, más rápido, más desesperado, como si faltara el aire, luego más silencio. Silencio que se estiraba tanto que pensé que se había rendido. Eso iba a levantarse e irse, dejando todo a la mitad, como algunos lo hacen. Pero entonces, dijo, «Yo tuve una aventura», asentí, a pesar de que él sabía que no podía verme a través de la cuadrícula. «¿Con quién?», pregunté manteniendo mi voz tranquila, sin juzgar. «Con alguien en la familia». Mi cuerpo se congeló. La temperatura dentro del confesionario parecía caer 10 grados de repente. No era mi esposa. Se tragó seco. Podía escuchar la saliva con dificultad en su garganta. Era su hermana. Silencio. Durante 3 años. Por las tardes del jueves, cuando vino a ayudar con los niños. Nadie sospechaba. Mi esposa siempre iba a comprar. Los niños estaban en la escuela. Y nosotros estábamos solos. Las palabras salieron rápidamente ahora. Atropellan, como si necesitara escupir todo antes de perder coraje. Comenzó con una mirada. Luego un toque accidental. Entonces, luego ya no era accidental. Y de repente estaba sucediendo. En la habitación de invitados. En la sala de estar cuando todos dormían. Una vez incluso en el automóvil. Estacionaron a 2 cuadras de casa. Cerré los ojos. Respiré hondo. Había escuchado confesiones como esta antes. Infidelidad, traición dentro de la casa misma, secretos almacenados con candados invisibles que crecen como tumores en la oscuridad. Pero algo me dijo que esto era solo el comienzo. ¿Y tu esposa descubrió? No, lanzó una risa amarga sin humor. Nunca ha sospechado nada. Hasta el día de hoy cree que su hermana es santa, es la mejor tía del mundo, quien es una bendición en su vida. Una gran pausa. Pero, su hermana sí, fruncí el ceño. ¿Cómo esto? Descubrió que estaba embarazada. Sentí que mi estómago se apretaba. Sus palabras se cernían en el aire como el humo tóxico. Embarazada, de la hermana de la esposa misma. Un hijo bastardo. Un secreto que, si se revela, destruiría no solo un matrimonio, sino una familia entera. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Escuché un sonido amortiguado, como si tuviera las manos en la cara, cubriéndose los ojos, tratando de ocultar la vergüenza de sí mismo. Le pagué para abortar. La voz salió casi inaudible. Di el dinero. Hice la clínica. La tomé al amanecer a las 5 de la mañana cuando todavía estaba oscuro. Nadie nos vio. Esperé afuera, en el auto, con el motor encendido. Respiró hondo. Entró sola. Se fue 2 horas después, blanco como una sábana. No hay color en sus labios. Sus manos temblando tanto que apenas podía abrir la puerta del auto. ¿Dijo algo? No. Una pausa. Solo me miré, con esa mirada. ¿Qué mira? De odio. Era
como si fuera peor que el diablo, como si hubiera hecho lo peor del mundo, como si acabara de mirar mi verdadera cara por primera vez. Ay, su voz estaba desapareciendo, desintegrando en pedazos. Después de eso, ella nunca regresó a nuestra casa, bloqueó mi número, cambió la ciudad. Mi esposa pregunta hoy por qué su hermana ha desaparecido, por qué ya no cumplir con las llamadas, por qué no venir a las fiestas de cumpleaños de los niños, por qué no responder a los mensajes. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Siempre hago una excusa, digo que está ocupada. ¿Quién consiguió un nuevo trabajo? ¿Quién está saliendo con alguien y está enfocado en eso? Mi esposa cree, ella siempre cree en mí. Estaba en silencio, procesando. El peso de su falla era tangible, casi físico. Podía sentir el dolor que cruzaba la cuadrícula de madera, llegándome como olas invisibles. Pero algo en mí dijo que aún no era eso. No fue solo eso. Había algo más. Siempre hay. ¿Y por qué estás aquí ahora? Pregunté lentamente. ¿Después de tanto tiempo? ¿Por qué decidiste confesar esto hoy, después de años de mantener este secreto? Escuché su sonido en movimiento, tal vez inclinarse hacia adelante, acercándose a la cara de la cuadrícula. Tomó mucho tiempo para responder. Cuando finalmente habló, la voz era diferente, más bajo, más frío, como si contara algo que le sucedió a otra persona, no a él, porque ella regresó. Mi corazón golpeó más rápido. ¿Regresó? Sí. Una pausa. Apareció en la puerta de la casa anoche. No advertir, sin llamar antes. Simplemente, apareció. Tocó la campana a las 8 de la noche, cuando estábamos cenando. Respiró hondo. Mi esposa estaba muy feliz. Abrió la puerta. Gritó. La abrazó. Lloró. Dijo que extrañaba mucho. Los niños corrieron para abrazar a su tía. Era una fiesta. Todos se rieron. Todos felices. Silencio. Todos menos yo. Y luego, ella entró. Se sentó a la mesa. Él cenó con nosotros. Habló con los niños. Él preguntó sobre la escuela, sobre sus amigos, todo. Él parecía normal, como si no hubiera pasado nada. Se detuvo. Pero cuando ella me miró, vi que ella no vino a inventar. Su voz salió fría. Ella vino a contarlo todo. Cerré los ojos. Sentí que el sudor frío corría por la parte posterior de mi cuello, por la columna vertebral. Eso no fue solo una confesión. Era una bomba a punto de explotar. Una verdad que estaba sosteniendo un hilo delgado a punto de romperse. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? Dejó escapar una risa baja y amarga sin rastro de alegría. No sé, padre. Realmente no lo sé. Escuché el crujido de la madera. Se estaba levantando. Las rodillas se estrellaron. Las manos llamaron a la puerta confesional, buscando la salida. Espera, dijo rápido, casi por impulso. Tú no me has dicho todo todavía, ¿verdad? Silencio. Un silencio tan pesado que parecía chupar todo el aire del confesionario. Sentí el aire pesado entre nosotros, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho, aplastando mis pulmones. No, sacerdote, murmuró, ya abriendo la puerta. Aún no. Y luego, antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera preguntar más, antes de que pudiera sostenerlo, escuché sus pasos alejarse, rápido, desesperado, resonando a través del barco vacío. Estuve solo en el confesionario durante largos minutos. Sus palabras todavía resonaban en mi cabeza, como una campana agrietada que seguía jugando. Cada oración, cada pausa, cada respiración. Pensé en la minipiso que normalmente reflexiono sobre noches como esta. Era tarde, y la iglesia estaba vacía. Su voz rota cruzó el silencio como un grito escondido. Fue exactamente eso, un grito escondido, una desesperación silenciosa. Lo que reveló no estaba destinado a mí, y sin embargo, estas palabras estaban atrapadas conmigo para siempre. Me levanté lentamente, las piernas pesadas. Al abrir la puerta del confesionario, miré a mi alrededor. La iglesia estaba completamente vacía, solo el viento frío entrando en las grietas en las ventanas, haciendo que las cortinas se muevan como almas perdidas. Las velas en el altar todavía estaban borradas. El crucifijo me miró en silencio. Caminé hacia la nave central. Los pasos sonaban demasiado fuertes en la oscuridad, y fue entonces cuando lo vi. Hice en el asiento delantero, donde probablemente había esperado antes de ingresar al confesionario. Había algo, un boleto, doblado por la mitad, escrito, papel arrugado, como si hubiera sido almacenado en su bolsillo durante horas o días, antes de dejarlo allí. Tomé el papel con dedos temblorosos. Mi corazón latía tan duro que pude escuchar la sangre palpitando en los oídos. Abrí lentamente. La letra era temblorosa, irregular, como si hubiera sido escrita a toda prisa, o con miedo. Leí las palabras una vez, luego leí de nuevo, porque no podía creerlo. Si no vuelvo mañana,
Es porque ella ya lo dijo. No dormí esa noche. Estaba acostado en la cama de la casa parroquial, mirando el techo agrietado, escuchando el viento en el extranjero. El boleto estaba en la mesita de noche, al lado de la Biblia. Lo tomé varias veces al amanecer, volviendo a leer las palabras a la luz débil de la lámpara. Si no vuelvo mañana, es porque ella ya lo dijo. ¿Quién era él? ¿Por qué no pidiste hablar fuera del confesionario? ¿Por qué dejaste esta nota como una despedida? Y la pregunta que más me perseguía, ¿qué más no me dijo? Porque había algo. Estaba seguro. Algo peor que el caso, peor que el aborto, peor que la mentira sostenida durante años. Algo que no tenía el coraje para confesar. Amanecí con círculos oscuros y profundos, y mi boca seca. Celebré la misa de los 7 como siempre lo hago. La iglesia estaba casi vacía, solo 3 ancianas en la primera fila y un hombre solitario en la parte de atrás, que salió antes de la comunión. Traté de centrarme en las oraciones, las lecturas, la consagración, pero mi mente estaba lejos. Estaba en ese confesionario, en esa voz rota, en esas palabras. Después de la misa, me senté en la sacristía para tomar un café. La taza se agita ligeramente en mi mano. Miré por la ventana al patio de la iglesia. El cielo era gris cargado como si estuviera lloviendo en cualquier momento, y luego escuché la puerta de la iglesia abierta. Pasos rápidos en el barco. Mi corazón aceleró. Me levanté y fui a la entrada. Era él. Inmediatamente reconocí por postura, encogido de hombros curvado, cabeza abajo, manos atrapadas en los bolsillos de la capa oscura. Estaba parado ante el altar, mirando el crucifijo como si esperara que Cristo bajara de la cruz y le diera una respuesta. Me acerqué lentamente. Los pasos resonaron en el silencio. «Buenos días», dijo, manteniendo la voz tranquila. Se volvió, y fue entonces cuando vi por primera vez su rostro. Cinti Tarirmata era un hombre de mediana edad, tal vez 41 años, ojos traseros, rodeados de manchas oscuras, barba para hacer unos días, la cara pálida, con una expresión de aquellos que no han dormido durante semanas. La ropa estaba atada, la misma camisa ayer me di cuenta. Había una mancha oscura en la muñeca, como si hubiera limpiado algo a toda prisa. «Padre», murmuró, su voz todavía ronca. Regresé, asintí. Vine antes para abrir la iglesia. Pensé que tal vez querías hablar. Miró a su alrededor, nervioso, como si revisara si había alguien más. Ella aún no lo ha dicho, dijo, casi susurrando, pero te va a decir. Sé que va. ¿Cómo lo sabes? Se tragó seco. Porque me envió un mensaje al amanecer. Sacó su teléfono celular de su bolsillo con manos temblorosas. La pantalla se rompió en la esquina superior. Abrió la aplicación de mensajería y me mostró. No debería haber mirado. La confesión de confesiones absoluta, pero algo en mí necesitaba entender. El mensaje fue corto, simple y devastador. Mañana por la noche, le diré. Has pasado 3 años para hacer lo correcto. Ahora voy a hacer por ti. El mensaje había sido enviado a las 3:47 am. Lo miré. Mañana por la noche, repetí. Eso es, esta noche. Él asintió, sus ojos rojos, como si hubiera llorado, o como si no hubiera parpadeado en horas. ¿Qué hago, padre? ¿Qué hago? Respiré hondo. Necesitas decirle a tu esposa antes de que ella cuente. Lanzó una risa amarga sin humor. ¿Decir? ¿Cómo? Cariño, ¿recuerda a tu hermana que desapareció hace 3 años? Sí, tuve una aventura con ella. La puse embarazada y le pagó un aborto. ¿Es así como debería comenzar? Y cerré los ojos por un momento. La verdad siempre duele menos cuando se trata de nosotros mismos, dijo, repitiendo lo que aprendí en mis años de sacerdocio. Las mentiras tienen raíces superficiales. Las verdades duelen pero sanan. Me miró como si dijera lo más absurdo del mundo. El Señor no entiende, sacerdote. Su voz se puso más baja, más densa. Si ella te dice, no es solo el matrimonio lo que termina. No es solo la familia la que se destruye a sí misma. Se detuvo, mirando sus propios pies. Es mucho más que eso. Sentí frío a través de mi columna vertebral. ¿Qué quieres decir? Silencio. Estaba temblando. Podía ver sus manos cerrándose y abriéndose nerviosamente, como si estuvieran sosteniendo algo invisible. Anoche, después de que me fui aquí, se detuvo. Fui a su casa. Todo mi cuerpo se congeló. ¿Fuiste a la casa de la hermana? Él asintió. Ella vive sola ahora. Un pequeño apartamento en el 4º piso de un viejo edificio. Sabía dónde estaba porque la seguí hace meses, cuando regresó a la ciudad. Su voz salía mecánica, como si narrara la historia de otra educación SSOA. Tosé la campana, ella no respondió. Jujé de nuevo. Nada. Así que esperé afuera, en el auto, estacionado en la calle, con los faros apagados. ¿Por qué? Me miró.
porque necesitaba hablar con ella, convencerla de que no haga eso. Le supliqué si es necesario. ¿Y dijiste? Él sacudió la cabeza. Salió del edificio alrededor de las 11 por la noche, solo, agrupamiento negro y bolso. Caminó hacia la esquina y se subió a un taxi. Fruncí el ceño. ¿Y seguiste? Él dudó, luego asintió. Seguí el taxi durante 20 minutos. Su voz estaba desapareciendo. Se detuvo frente a un restaurante, un lugar discreto, lejos del centro. Entró. Estacioné al otro lado de la calle y vi. Y luego, ella encontró a alguien. Mi corazón aceleró. OMS. Tomó mucho tiempo para responder. Cuando habló, la voz salió casi inaudible. Mi esposa. Nasir el Amaseantu. Sentí que el piso se abrió debajo de mis pies. ¿Tu esposa? Él asintió, sus ojos fijos en el piso. Se conocieron, los dos, solo. Se sentaron en una mesa en la parte inferior, lejos de las ventanas. Hablaron durante casi una hora. Su respiración se aceleró ahora. Me quedé afuera mirando el vaso. No pude escuchar nada, pero vi sus expresiones. Mi esposa se estaba riendo al principio. Luego se puso serio, muy serio. Y luego, se detuvo. Y luego, ella comenzó a llorar. Cerré los ojos. Eso no fue solo una confesión a punto de explotar. Fue una tragedia ya en movimiento. Un tren fugitivo por la montaña, sin frenos, sin regreso. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Nada. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Me quedé allí, parado como un cobarde. Cuando salieron del restaurante, me escondí detrás de un auto estacionado. Vi a mi esposa abrazar a su hermana. Un largo abrazo. Luego cada uno tomó un taxi diferente. Me miró. Y llegué a casa. Cuando llegué, mi esposa ya estaba allí, tumbado en la cama, de espaldas a la puerta. Pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí. Estaba cansada. Una gran pausa. Pero sé que estaba fingiendo, padre. Sé cómo respiraba. Por su silencio. Lo miré durante largos segundos. ¿Crees que tu hermana ya lo ha contado todo? Él sacudió la cabeza. No, todavía no. Si lo hubiera dicho, mi esposa no habría regresado a casa. No habría acostado en la misma cama que yo. Ella lo habría hecho, no lo sé, gritado, expulsado. Atrapó a los niños y se fue. Respiró hondo. Pero ella está preparando a mi esposa. Está plantando las semillas, creando el escenario y esta noche, su voz falló. Esta noche, ella arrancará todo de la raíz. Estaba en silencio, procesando. Había algo extraño en todo, algo que no encajaba. Si la cuñada realmente quería destruirlo, ¿por qué esperar? ¿Por qué todo este teatro? ¿Por qué este aviso? Este mensaje al amanecer. Dijiste que aún no me lo habías dicho todo. Dije lentamente. Dije ayer, antes de dejar el confesionario. Me miró. ¿Qué más no me dijiste? Silencio. Un silencio tan denso que parecía chupar el aire a nuestro alrededor. Abrió la boca. Cerrado. Se abrió de nuevo. Y luego, finalmente, susurró. El bebé. Wow, sentí que mi estómago giraba. ¿Qué tiene el bebé? Estaba temblando ahora. La voz salió, como si cada palabra costara un pedazo de su alma. Dije que pagué el aborto. La llevé a la clínica. Entró y se fue 2 horas después. Se tragó seco. Pero yo nunca me uní a ella. Nunca lo vi con mis propios ojos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estás diciendo? Me miró. Y en ese momento, vi algo que me hizo congelar a los huesos. No fue culpable. No fue arrepentido. Fue miedo. Miedo puro, primitivo y absoluto. Creo que ella nunca tuvo aborto, padre. Su voz salió en un ronco susurro. Creo que tenía al bebé. Silencio. Y creo que mi esposa lo encontrará esta noche. Estaba paralizado. Las piezas comenzaron a caber en mi cabeza como un monstruoso rompecabezas. La desaparición de la hermana. Los 3 años de silencio. El repentino regreso. La misteriosa cena. El mensaje al amanecer. Ella no solo venía a contar sobre el caso. Ella venía a presentar a su hijo. Da un paso atrás, buscando apoyo en el banco de la iglesia. ¿Estás seguro de eso? Él sacudió la cabeza. No, pero ayer cuando estaba en mi casa, la vi por el pasillo. Estaba moviendo su teléfono celular, y por un segundo, la pantalla se volvió hacia mí. Se detuvo. Vi una foto de un niño, cabello oscuro, ojos como los míos, tu voz rompiéndolo. Y bajo la foto el nombre. ¿Qué nombre? Me miró, sus ojos llenos de lágrimas que se negaron a caer, y luego, dijo el nombre que no debería haberse dicho, el nombre que cambió todo, Samuel. El nombre fue suspendido en el aire como humo pesado. No era solo un nombre, era una oración, una prueba viviente de un pecado que debería haberse borrado pero creció, respiró, ganó la cara y las manos. Miré al hombre frente a mí y vi algo que nunca había visto antes en todos mis años de sacerdocio. No era solo culpa, no era solo miedo, era la conciencia de que algo que no podía controlar, una vida,
un secreto con latidos. Samuel, repetí lentamente, dejando que el nombre rodara en la lengua. ¿Estás seguro de que es mi hijo? Agregó, su voz amarga. No, no estoy seguro de nada, pero los ojos, sacerdote, los ojos no mienten. Se pasó la mano sobre su rostro, como si pudiera borrar todo desde allí. Debe tener unos 3 años ahora, la edad que tendría si ella hubiera seguido con su embarazo. Yo estaba en silencio. Sus palabras eran como piedras apiladas en mi pecho, una por una, cada vez más pesadas. ¿Y tú? Nunca preguntó. Dejó escapar un estado de ánimo sin humor. ¿Preguntas? Ella me bloqueó. Se detuvo. Hasta ahora. Caminé hacia la orilla más cercana y me senté. Mis piernas eran débiles, la cabeza pesada. Sentí que me llevaron a algo más grande, más oscuro, más denso que cualquier confesión que haya escuchado. Dijiste que te devolvió el dinero a la clínica, dije, buscando llenar los agujeros de la historia. Entonces hablaste allí. Él sacudió la cabeza. No, ella se puso sola. Me quedé en el auto, con el motor encendido, estacionado en la calle lateral. Esperé y esperé. Cada minuto parecía una hora. Su voz estaba desapareciendo. Después de casi 3 horas ella salió, White, temblando. Se subió al auto sin decir nada. Lanzó un sobre en mi regazo. ¿El dinero? Sí, todo el dinero que le di, intacto. Fruncí el ceño. ¿Devolvió el dinero? Sí. ¿Y no lo encontraste extraño? Me miró como si la pregunta fuera absurda. Padre, me sentí aliviado. Pensé que había cambiado de opinión. Me había rendido. Tal vez tuve el coraje de decirle a mi esposa y terminarlo todo a la vez. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Pero ella no dijo nada. Él solo se quedó allí, mirando por la ventana, sus manos en su regazo. La dejé en casa y nunca la volví a ver. Hasta ayer, estaba en silencio, procesando. Si devolvió el dinero significa que no lo usó. Y si no lo usaste, ¿qué hiciste dentro de la clínica durante 3 horas? La respuesta fue obvia. Ella no entró, o entró y dejó a través de la puerta trasera. ¿Alguna vez has investigado su nombre? Yo pregunté. ¿En las redes sociales? ¿Algún registro público? Él asintió. Lo intenté. Bloqueé todo. Facebook, Instagram, todo privado o eliminado. Es como si hubiera desaparecido del mundo. ¿Y la dirección? ¿Sabes dónde vive ahora? Sí, descubrí ayer cuando lo seguí. Está en un vecindario simple, lejos del centro. Un edificio antiguo, sin portero, sin cámaras. Se detuvo, mirando sus propias manos. Pensé en volver hoy, ya en la puerta, confrontarla. Pregunta directamente sobre el niño. ¿Y por qué no lo hiciste? Me miró. Porque tengo miedo de la respuesta. Sentí frío a través de mi columna vertebral. Había algo en su voz. Algo que fue más allá del miedo a ser descubierto. Era un miedo más primitivo, más visceral. Como si supiera eso cuando abrió esa puerta, no habría retorno. ¿Qué crees que dirá? Pregunté lentamente. Se tragó seco. Que el niño es mío. Una pausa. Y yo traté de matarlo. El mundo parecía detenerse. ¿Qué? Estaba temblando ahora. Las palabras salieron intercaladas, casi inaudibles. No quería, padre. Juro por Dios que no quería. Pero cuando ella me dijo que estaba embarazada, entré en pánico. Pensé en todo lo que iba a perder. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mi reputación. Su voz se estaba rompiendo. Le dije cosas horribles. Dijo que tenía que resolver eso. Eso no podría dejar que existiera. Eso sería mejor para todos si simplemente desapareciera. Cerré los ojos. ¿Le pediste que abortara? Sí. Una gran pausa. Pero ella se negó al principio. Dijo que no podía. No importaba lo que dije. Iba a tener al bebé. Iba a decirle a todos. Eso iba a destruir mi vida. Respiró hondo. Y fue entonces cuando yo, que amenacé. Sentí que mi estómago giraba. ¿Qué quieres decir? ¿Amenazaste? No respondió de inmediato. Se quedó allí mirando el piso como si las palabras fueran demasiado pesadas para irse. Cuando finalmente habló, la voz era casi un susurro. Dijo que si ella no abortaba, me arrepentiría. Dijo que él sabía que la gente, ¿quién podía hacer que las cosas sucedieran? Ella no quería probarme. Mi corazón estaba golpeando duro ahora. ¿Te amenazaste con la muerte? No. Levantó los ojos. Peor. Nasan, amenacé al bebé. Sentí que me habían golpeado en el estómago. Dijo que si ella tuviera ese hijo, él no crecería. ¿Qué accidentes suceden? ¿Qué niños mueren todo el tiempo? Eso sería una tragedia, por supuesto. Pero suceden cosas así. Sus manos temblaban tanto que tuvo que mantenerlas unidas. No hablaba en serio, padre. Te juro que no lo era. Yo solo estaba desesperado. Quería asustarla, haciéndola rendir. Respiró hondo, y funcionó. Estaba paralizado. Sus palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Había amenazado a su propio hijo. Tu propio hijo. No directamente,
sino con palabras cuidadosas y calculadas, diseñadas para plantar el miedo más primitivo en el corazón de una madre. ¿Fue después de que ella estuvo de acuerdo con el aborto? Él asintió. Al día siguiente, ella me llamó. Dijo que lo iba a hacer, que debería obtener el dinero y marcar la clínica, que quería terminarlo lo antes posible. Su voz estaba desapareciendo. Y lo hice. Marcé todo, pagué avanzado, la llevé allí, se detuvo. Pero ahora creo que ella nunca se metió en esa clínica. Me levanté lentamente. Mi mente estaba girando, tratando de encajar todas las piezas. Si no tuvo un aborto, significa que tenía al bebé en secreto. Ocultar el embarazo. Ciudad cambiada. Él crió al niño solo durante 3 años. Y ahora, regresaba. No vengarte, pero para presentar la prueba viviente de lo que había hecho. ¿Entiendes lo que esto significa? Pregunté. La voz sale más fuerte de lo que quería. Me miró, sus ojos rojos. Que ella le mostrará al niño a mi esposa. Él lo dirá todo. Y él usará mis propias palabras contra mí. Se tragó seco. Dirá que amenacé con matar a mi propio hijo. Estaba en silencio, procesando. Tenía razón. Si la cuñada realmente tuviera grabaciones, mensajes, cualquier prueba de sus amenazas, no sería solo el final del matrimonio. Sería el final de todo. ¿Tú, estás seguro de que ella tiene pruebas? Tomó mucho tiempo para responder. Cuando habló, la voz salió fría. Tengo. ¿Cómo lo sabes? Sacó su teléfono celular de su bolsillo nuevamente. Abrió la aplicación de correo electrónico. Rodó hasta que encuentre un mensaje específico. Y me mostró. El mensaje había sido enviado esta mañana, a las 6:23 am. El remitente era una dirección que no reconocí, pero el sujeto era claro. ¿Recuerdas lo que dijiste? Y dentro del correo electrónico había un archivo de audio. Apretó la obra. La grabación era de mala calidad, pero se podía escuchar. Era su voz, más joven, tal vez, pero inconfundible. Si tienes este hijo, no crecerá. Los accidentes suceden, los niños mueren todo el tiempo. Entonces su voz, enorme, llanto. ¿Estás amenazando a mi bebé? Estoy diciendo que debes pensar en lo que estás haciendo. Eso es todo. El corte de grabación. Silencio absoluto. Cerré los ojos. Sentí que el peso me aplasta. No fue solo una confesión, fue una condena, una prueba registrada, archivada, mantenida durante 3 años como una bomba que espera explotar. Ella grabó todo, murmuré. Él asintió, apagando su teléfono celular. Y esta noche le mostrará esto a mi esposa. Su voz estaba rota. No es solo el caso, sacerdote, no es solo el hijo bastardo. Esa es la amenaza. Es el monstruo en el que me he convertido. Me miró, y por primera vez, vi lágrimas goteando por su rostro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo estaba en silencio, porque por primera vez en todos mis años de sacerdocio, no tuve respuesta. No había penitencia por eso. No hubo perdón para borrar esas palabras. Fueron grabados, archivado, inmortalizado, y esta noche sería revelado. Pero luego dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Padre, necesito decirte la peor parte. Lo miré. ¿La peor parte? Él asintió, limpiando sus lágrimas con la espalda. Anoche, después de ver a mi esposa llorar en el restaurante, después de llegar a casa y la encontré acostada, fingiendo dormir, se detuvo. Salí de casa de nuevo. Sentí que mi corazón se acelera. ¿A dónde fuiste? Se tragó seco. Regresé al presú. Silencio. Y esta vez, entré. Y esta vez, entré. Sus palabras fueron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Sentí que todo mi cuerpo se congeló. Las piernas eran pesadas. La respiración se metió en el pecho. ¿Entraste en su edificio? Repetí, teniendo que confirmar que había escuchado correctamente. Él asintió, sus ojos fijos en el piso. La puerta de entrada estaba abierta. Alguien se había olvidado de cerrar, o roto la cerradura. No lo sé, pero estaba abierto. Su voz era mecánica ahora, como si narrara una película que vio. No es algo que vivía. Subí las escaleras. 4 pisos. Cada paso se extiende debajo de mis pies. El pasillo estaba oscuro. Solo una lámpara al final, parpadeando. Su puerta era la segunda izquierda. Se detuvo. Número 40. 2. Así sit. Tac, cerré los ojos tratando de demandar. Había ido a su casa, en medio de la noche, solo, mientras su esposa dormía en casa, inconsciente de que su esposo estaba a pocos metros de destruir todo. Entonces, pregunté. La voz salió más bajo de lo que pretendía. Se tragó seco. Me paré frente a la puerta para, no lo sé, tal vez 5 minutos, tal vez más, solo mirando el número, para la campana. Respiró hondo. Había luz adentro. Pude ver la grieta debajo de la puerta, y había sonido, música baja, algo infantil, de esos lulays. Mi estómago se dio la vuelta.
El niño estaba adentro. Samuel, ¿de qué hiciste? Pregunté, casi susurrando. No respondió de inmediato. Se quedó allí, temblando como si las palabras fueran vidrios en la garganta. Cuando finalmente habló, su voz estalló. Tosé la campana. Silencio. Una vez, 2 veces. Nadie respondió, pero sabía que ella estaba allí. Pude sentir. Se detuvo. Entonces yo llamé a la puerta, fuerte, con el costado de mi puño, y grité su nombre. Su respiración se aceleró ahora. Nada. Silencio absoluto. La canción se detuvo. La luz permaneció iluminada pero sin sonido, como si toda la casa hubiera arrestado el aliento. Sentí que el sudor frío drenaba en mi cuello. ¿Y te fuiste? Él sacudió la cabeza. No. Una gran pausa. Probé el pomo de la puerta. Mi corazón se detuvo. Estaba cerrado, pero era una cerradura vieja y débil, el tipo que cualquiera podría forzar con un poco de fuerza. Me levantó los ojos, y lo que vi allí me hizo congelar a los huesos. No fue arrepentido. Fue pura confesión. Forcé la puerta, sacerdote. Sentí como si el mundo hubiera dejado de girar. ¿Invadiste su casa? Él asintió lentamente. La cerradura cedió al tercer empuje. La puerta se abrió. Entré. Su voz estaba desapareciendo, desintegrando en pedazos. El apartamento era pequeño. Sala de estar, cocina, un dormitorio. Todo simple. Muebles viejos. Huelo de comida para niños. Tenía juguetes dispersos en el piso. Carts. Bloques de montaje. Un oso de peluche se cayó cerca del sofá. Se detuvo respirando hondo. Y luego lo vi. ¿Qué? La puerta del dormitorio. Ajar, con luz puesta, se tragó seco. Me acerqué, lentamente. Cada paso parecía hacer eco de toda la casa. Y cuando miré adentro, se detuvo, sus manos temblando tanto que tuvo que mantenerlos unidos. Ella estaba allí, sentada en la cama, con el niño en su regazo. Mi corazón disparó. Samuel. Estaba durmiendo. Su voz salió en un ronco susurro, cabeza descansando sobre su hombro. Sus ojos se cerraron. Aliento tranquilo. Llevaba un pijama azul con estrellas. El cabello estaba oscuro, al igual que el mío. Y sus manos. Sus manos eran pequeñas, perfectas, aferrándose a su camisa. Respiró hondo. Y ella me miró, sin miedo. No es sorprendente. Parecía como si esperara. Estaba paralizado. ¿Qué dijo ella? Tomó mucho tiempo para responder. Cuando hablaba era casi inaudible. Ella dijo, «Lo tomaste». Sentí frío a través de mi columna vertebral. Sus palabras tenían un peso diferente. No fue confrontación, no fue un desafío, fue aceptación, como si todo fuera parte de un guión ya escrito. ¿Y tú? ¿Qué respondiste? Lanzó una risa amarga sin humor. Nada. Me quedé allí, parado en la puerta, mirándola, para el niño, para la pequeña habitación, llena de diseños de niños en la pared. Había una cuna en la esquina, ya demasiado pequeña, una pila de pañales en el tocador, una imagen de ella con el recién nacido todavía, clavado en la pared. Su voz se estaba rompiendo, y luego dijo algo que, eso destruyó todo. «Y Andy was, ¿qué dijo ella?» Me miró, lágrimas corriendo por su rostro. Ella dijo, «¿Quieres sostenerlo?» Silencio absoluto. Yo no entendí al principio. Pensé que era una trampa, una prueba, pero ella hablaba en serio. Se levantó lentamente aguantando el niño en sus brazos y caminó hacia mí. Respiró hondo, y él me extendió. Cerré los ojos. La escena se desarrollaba en mi cabeza como una película. Él se detuvo en la puerta. Ella, extendiendo al niño. Su hijo, el secreto vivo. ¿Tú, lo entendiste? Él asintió lentamente. Sí. Su voz estaba desapareciendo. Lo tomé en mis brazos. Y él, era tan ligero, padre, tan pequeño. Podía sentir su respiración contra mi pecho. Su corazón latía. Las pequeñas manos se relajaban. Se detuvo. Y en ese momento, lo sabía. ¿Sabía qué? Me miró, sus ojos rojos. Destruido. Que él era mío. Que no había duda. Que todo lo que había hecho para borrar eso, había fallado. Porque estaba allí. Vivir. Real. Respirar en mis brazos. Respiró hondo. Y luego dijo algo que me hizo dejar caer al niño en sus brazos y salir corriendo de ese lugar. Mi corazón aceleró. ¿Qué? Se tragó seco. Ella dijo, «Él te pide». Silencio. «Pide al padre. Te muestro fotos. Tomado de Facebook, tu empresa, de eventos públicos. Digo que el padre viaja. Eso volverá algún día. Eso lo conocerá». Su voz estaba rota ahora. «Y esta noche, sacerdote, se encontrará». Sentí el colapso del mundo. «¿Se llevará al niño?» Él asintió. «Aparecerá en mi casa, con Samuel, frente a mi esposa, de mis hijas, y lo contará todo, el caso, el embarazo, las amenazas, y mostrará la prueba viviente de todo lo que hice». Estaba llorando ahora, sollozando, con las manos en su rostro. «Mi vida termina hoy, padre, mi familia, mi matrimonio, todo». Estaba en silencio, procesando.
No hubo palabras, no hubo consuelo, solo el peso abrumador de la verdad que se acerca como un tren fugitivo. Pero luego, dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Pero ese no es el peor, sacerdote. Lo miré, incapaz de imaginar lo que podría ser peor. ¿No lo es? Sacudió la cabeza, limpiando sus lágrimas. No, se tragó seco. Lo peor es que, cuando sostuve al niño en mis brazos, cuando me miré a la cara, se detuvo. Pensé en hacer lo que amenazaba hace 3 años. El mundo se detuvo. ¿Qué? Estaba temblando ahora, su voz saliendo, desesperada. Por un segundo, sacerdote, por solo un segundo, pensé en apretarlo, para sostenerlo demasiado fuerte, al hacer un accidente, una asfixia accidental, una tragedia. Su voz se estaba rompiendo, y nadie lo sabría. Sería otro niño quien murió durmiendo, otra estadística. Me miró, destruido, y podría continuar mi vida. Mi esposa nunca sabría, mi secreto moriría con él. Sentí náuseas levantando por la garganta. Pero tú, no hiciste eso. Sacudió la cabeza llorando. No, no lo hice, porque cuando me miré a la cara, a mis ojos cerrados, a mis pequeñas manos sosteniendo mi camisa, sollojó. Vi a mi hija, vi la cara de mi hija mayor como un bebé, la misma boca, la misma nariz, y yo, no pude. Fue destruido ahora. Le devolví la entrega, salí corriendo, subí las escaleras sin mirar atrás, y cuando llegué al auto, vomité en la acera. Estuve en silencio durante largos minutos. Sus palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Había pensado en matar a su propio hijo, no solo amenazado, no solo hablado. Había sostenido al niño en sus brazos y considerado. Y ahora, esta confesión estaba entre nosotros, entre él, Dios y yo. Y Colonel Bosso, ¿qué vas a hacer ahora? Finalmente pregunté. Me miró. No lo sé. Pensé en huir. Toma el auto y desaparece. ¿Pero dónde? ¿Y cuánto tiempo? Respiró hondo. O podría ir a la estación de policía. Cuéntanos a todos. Llevarme antes de que ella me entregara. Se detuvo. Pero eso significa prisión. Significa perder todo de todos modos. Su voz estaba desapareciendo. Puedo esperar. Espere a que llegue esta noche. Y dejar que todo caiga. Atinaos. Y lo miré durante largos segundos. ¿Me estás pidiendo permiso o consejo? Me miró, destruido. No sé, padre. Solo sé que necesito decirle a alguien que le digan a alguien. Necesito que alguien lo supiera antes de que sea demasiado tarde. Yo estaba en silencio. Y luego dijo algo que hizo que todo empeorara aún más. Hay una última cosa que necesito decirte. Lo miré, sintiendo el peso de la oración. ¿Hay más? Él asintió. Su voz salió en un susurro frío. Sí. Y es lo peor de todo, se tragó seco. Cuando salí de su departamento ayer, cuando subí las escaleras y llegué al auto, se detuvo. Ella me envió otro mensaje. Mi corazón aceleró. ¿Qué dijiste? Sacó su teléfono celular de su bolsillo con manos temblorosas. Abrió el mensaje y me mostró. Las palabras en la pantalla me hicieron congelar a los huesos. Si no le dices hasta las 8 de la noche, te lo digo, y traigo a Samuel conmigo. Y la policía también. Si no le dices hasta las 8 de la noche, te lo digo, y traigo a Samuel conmigo. Y la policía también. Las palabras en la pantalla de su teléfono celular parecían estar palpitantes, vivas, como si tuvieran sus propios latidos. Miré el mensaje, entonces para él, y vi a un hombre completamente destruido, vaciado, como si cada confesión hubiera arrancado un pedazo de su alma. 8 de la noche, repetí lentamente. ¿Qué hora es ahora? Miró el reloj de pulsera. Sus manos todavía temblaban. No ni 15. Hice las matemáticas mentalmente. Le quedaban menos de 8 horas. 8 horas para decidir cómo destruir tu propia vida. Mantuvo su teléfono celular en su bolsillo y se quedó allí en medio del barco vacío, mirando el altar, para el crucifijo, para las velas apagadas, como si esperara que Dios bajara del cielo y le diera una respuesta, una señal, una salida. Pero Dios, como siempre, permaneció en silencio. Y en ese silencio, me di cuenta de algo que me persigue hasta el día de hoy. Hay confesiones que no buscan perdón, solo buscan testigos, alguien que lo sepa, alguien que lleva el peso, incluso si no puede hacer nada. Y me había convertido en este testigo. ¿Qué hago, padre? Preguntó, su voz rota, desesperada. ¿Qué debo hacer? Respiré hondo. Durante todos mis años de sacerdocio, siempre tuve una respuesta. Siempre ha habido una penitencia, una oración, un camino hacia la redención, 10 granizo meris, un ayuno, una limosna, palabras que se calmaron lo que prometió que Dios lo perdonó todo. Pero en ese momento, mirando a ese hombre, no tenía nada, porque no había penitencia para borrar eso.
No había perdón de que detendría las amenazas registradas. No hubo una oración que resucitara la confianza que sería destruida esta noche. Debes decir la verdad, dijo finalmente. Las palabras salieron con dificultad, como si mi propia garganta se negara a pronunciarlas. Lanzó una risa amarga sin humor. ¿La verdad? ¿Qué verdad, padre? ¿Cuál era mi esposa con su propia hermana? ¿Que me quedé embarazada? ¿Que amenacé con matar a mi propio hijo? Ayer rompí a su casa y mantuve al niño en mis brazos pensando en... Su voz falló. No pudo terminar la oración. No necesitaba. Ambos sabíamos lo que había pensado en ese momento, lo que había considerado. El peso de ese pensamiento era visible en su rostro, como una cicatriz que nunca desaparecería. Sí, dije con firmeza, toda la verdad. Antes de que ella te diga, sacudió la cabeza llorando. Mi esposa no me perdonará. Mis hijas me odiarán. Lo perderé todo. Todo lo que construí en 15 años de matrimonio colapsará una noche. Has perdido, dijo, y las palabras salieron mucho de lo que pretendía. Cuando hiciste esas amenazas ya habías perdido. Para cuando eligiste el secreto en lugar de la verdad, sellaste tu propio destino. Ahora, la única opción que queda es cómo lo enfrentarás. Hice una pausa. ¿Como un cobarde? ¿O como un hombre? Silencio. Se quedó allí, se detuvo, demandando. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero él no las limpió. Simplemente dejó caer uno por uno, mojando el piso de piedra de la iglesia. Podía escuchar su aliento, pesado, irregular, como si cada inspiración costara un gran esfuerzo. No soy un hombre sacerdote, susurró. No lo soy. Un hombre no haría lo que yo hice. No, estuve de acuerdo. Pero un hombre enfrenta las consecuencias. Un hombre mira a los ojos de su esposa y dice la verdad, aunque sabe que destruirá todo. Un hombre asume la responsabilidad de su hijo, incluso si eso significa perder todo. Sacudió la cabeza, como si no creyera que fuera capaz. ¿Qué pasa si huyo? ¿Qué pasa si solo desaparezco? Lo miré durante largos segundos. Puedes escapar, dije lentamente. Puedes sacar el auto y conducir. Puedes cambiar la ciudad, el nombre, la vida. Pero ¿qué sucede cuando tu esposa se entera de todos modos? Cuando la policía llama a tu puerta. Cuando crecen tus hijas y buscan tu nombre en línea. Cuando Samuel, algún día, decide buscar al padre. Hice una pausa. ¿Dónde escaparás? ¿Dónde? Exactamente. ¿De quién estás huyendo? No respondió. Se quedó allí, mirando el piso, los hombros doblados. Su peso lo aplastó como una lápida invisible. Podía ver sus manos temblando, las rodillas casi cediendo. Todo el cuerpo se inclina bajo el peso de la culpa. Quería retroceder en el tiempo, murmuró casi para sí mismo. Nunca quise tener a eso. Nunca la miró así. Nunca he tocado. Nunca traicionado. Nunca he amenazado. Nunca tengas. Se detuvo. Pero no es así, ¿verdad? No hay vuelta atrás. El tiempo solo avanza. Y cada elección que hacemos se registra para siempre. No, estuve de acuerdo. No hay retorno. Estuve en silencio por un momento, buscando las palabras correctas. Pero tienes una opción. Siempre tienes una opción. Puedes elegir cómo termina. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir quién serás en los próximos minutos, en las próximas horas. Y esta opción es lo único que todavía está en tus manos. Me miró, y la última vez vi algo diferente en esa cara. No fue miedo, no fue desesperado, fue aceptación, renuncia, como si finalmente hubiera entendido que no había salida, solo diferentes caminos al mismo destino. Gracias, padre, dijo, su voz baja. Se acercó, lo apreté. Su palma estaba fría, sudorosa, temblando ligeramente. Me mantuve firme durante unos segundos, como si pudiera transmitir algo, fuerza, coraje, esperanza, a través de ese toque. Pero sabía que no era de nada. Ya había tomado su decisión. Pude ver en sus ojos, por escuchar, por estar aquí, por no juzgarme. No soy yo quien juzga, le dije. Nunca fui. Él asintió, liberando mi mano. Ve con Dios, dijo, a pesar de que sabía que las palabras sonaban vacías. Se volvió hacia la puerta. Caminó lentamente a través de la nave central. Los pasos resonaron en silencio cuando la batería golpea. Cada paso parecía costar un inmenso esfuerzo, como si caminara contra el viento. Cuando llegó a la entrada, se detuvo por un momento. Miró hacia atrás, al altar, para el crucifijo, para mí, como si se despidiera, no de mi parte, pero todo, y luego salió. La puerta de la iglesia se cerró detrás de él con un sonido seco y terminado, que resonó en el barco vacío, y yo estaba solo.
Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Traté de concentrarme en las tareas del día, asistir a los fieles que vinieron a buscar consuelo para sus pequeñas aflicciones, organice los libros de registro en la sacristía, prepare la misa de la tarde, lea el breviario, las oraciones del día. Pero mi mente estaba atrapada en esa confesión, en esas palabras, en ese hombre, en ese niño de 3 años llamado Samuel, que ni siquiera sabía que su padre había pensado en matarlo. Cada vez que miraba el reloj, sentía que su estómago se tensaba. 1 de la tarde, 2, 3. El tiempo se arrastró como si se zambulliera en la melaza. Y la pregunta no salió de mi cabeza. ¿Qué iba a hacer? ¿Le dirías a tu esposa? ¿Vas a sentarte en la mesa, mirarlo a los ojos y confesar todo antes de que su hermana apareciera con Samuel en sus brazos? ¿O iba a huir, recoger el auto, apresurar y desaparecer en la carretera antes de las 8 de la noche? ¿O simplemente esperarías? Sentarse en el sofá a ver televisión, fingir que todo era normal, mientras que el reloj avanzaba inexorablemente al ultimátum. A las 5 de la tarde recibí una llamada. Era una anciana, dona Marta, pidiéndome que visitara a su esposo en el hospital. Había empeorado. Querían la expresión extrema. Por lo general, me habría ido de inmediato. Pero ese día dudé. Miré el reloj. Fueron 2 horas y media. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono dividido entre el deber pastoral y la inexplicable necesidad de estar cerca, saber, para presenciar, incluso si a distancia, lo que iba a pasar. Pero entonces, respiré hondo y dije que sí, eso estaría allí en 20 minutos, porque no había nada que pudiera hacer, no pudo interferir, no pude llamarlo, no podía aparecer en su casa. La confidencialidad de la confesión es absoluta, y tuve que confiar en que Dios de alguna manera lo estaba cuidando, incluso si no entendía cómo. Regresé a la iglesia a las 7:15 por la noche, 45 minutos antes del ultimátum. Entré en la puerta lateral sin encender las luces. El barco estaba inmerso en la oscuridad, solo la luz débil de las velas perpetuas en el altar iluminando el crucifijo. Me senté en el primer banco, y rezó, no por las palabras decoradas del breviario, pero con mis propias palabras, palabras crudas, honestas y desesperadas. Señor, no sé qué está pasando ahora, no sé qué va a hacer, pero le pregunto, proteger a los inocentes, protege a su esposa, las hijas, y Samuel, ese niño no pidió haber nacido en el medio de todo, no merece llevar el peso de los pecados de su padre. Me quedé allí, dirígete hacia abajo, escuchando solo al viento afuera y golpeando mi propio corazón. A las 8 en punto, escuché el reloj de la torre, 8 chips lentos y pesados como campanas funerarias. Cada uno se hizo eco a través de la iglesia vacía, reverberando en los muros de piedra, extendiéndose por el silencio, y luego, se detuvo, silencio absoluto. Cerré los ojos, y yo dije, no para él, pero para todos los que iban a sufrir en las próximas horas, por la esposa que iba a descubrir la traición, por las hijas que iban a ver a su padre colapsar, para la hermana, que llevó ese secreto solo durante 3 años, y por Samuel, un niño de 3 años que de alguna manera descubrió que su padre había pensado en matarlo antes de que lo conociera. Estaba sentado allí hasta las 9 de la noche, hasta las 10, hasta la medianoche, esperando algo, una llamada telefónica, un golpe en la puerta, sirenas en la calle, últimas noticias de minuto en su teléfono celular, cualquier cosa que me dijera lo que había sucedido, pero nada vino, solo silencio. El mismo silencio que llena esta iglesia todas las noches, después de que todos se van, el mismo silencio que es entre las palabras de las confesiones, el mismo silencio que llevo conmigo desde esa noche, porque nunca regresó, no al día siguiente, ni siquiera la semana siguiente, nunca más. Y durante días, estaba sin saberlo. No hay noticias, sin respuestas. Solo el peso de esa confesión aplastando mi pecho, evitando que duerma, haciéndome preguntarme si había dicho las palabras correctas, si hubiera hecho lo suficiente. 3 días después, leí noticias en el periódico local. Estaba tomando café en la casa parroquial, todavía en una bata cuando abrí el periódico en la sección de la policía. Por lo general, salto esta sección. No me gusta comenzar el día con tragedias y crímenes, pero esa mañana algo me hizo mirar, y ahí estaba, breve, casi desapercibido, un pequeño párrafo, sin foto, sin resaltado. El hombre de 43 años, el hombre vegetal encontrado muerto en un accidente automovilístico en la carretera estatal, KM 87, vehículo volcado después de dejar la pista a alta velocidad. La policía investiga causas. No hubo signos de frenado, no había nombre, no había dirección, no había foto, pero lo sabía. En el fondo,
Siempre supe cómo iba a terminar. Acta Nazir. Mi mano tembló sosteniendo el periódico. Leí el párrafo nuevamente, y de nuevo, y de nuevo. No había signos de frenado. Eso significaba que no trataba de detenerse, no trató de evitar. Simplemente, deja que suceda. Cerré los ojos, sintiendo una ola de náuseas trepando por la garganta. Había elegido, no la confesión, no lo escapo, pero la salida definitiva, el camino oscuro, el acelerador en la parte inferior, el volante suelto en las manos, y luego, nada. Estuve sentado allí durante largos minutos incapaz de moverse. Sus palabras resonaron en mi cabeza, mezcladas con el crujido del confesionario, con el sonido de su aliento, con el fuerte silencio que salió después de que salió. No soy un hombre, padre, no lo soy. Y tal vez tenía razón. Quizás al final, él no podría ser el hombre que necesitaba ser. No tenía el coraje de enfrentar, no tenía fuerza para confesar. Luego eligió desaparecer, no solo físicamente, pero completamente, llevando el secreto contigo. No fui al funeral, no pude. La confidencialidad de la confesión es absoluta, incluso después de la muerte. No sabía a ese hombre oficialmente, no fuera del confesionario. Solo lo vi una vez, esa mañana, cuando regresó a la iglesia, pero en las siguientes semanas, estaba al tanto. Leí los obituarios todos los días, investigué los nombres discretamente. Le pregunté a algunos fieles si conocían a alguna familia que recientemente había perdido a alguien, y me enteré. Había dejado una esposa, Carolina, 2 hijas, Laura y Sofía, de 9 y 6 años, una casa en el suburbio, en un vecindario tranquilo, con jardín delante y equilibrio en el patio trasero, un trabajo en una empresa de contabilidad, donde se consideraba confiable, dedicada, y una operación ejemplar, y aparentemente no hay escándalo, sin revelación pública. No se menciona a un niño llamado Samuel, no hay historia sobre un caso prohibido, ninguna cuñada destruida, in-law, nada. Entonces, ¿la cuñada nunca lo dijo? ¿O lo dijiste, pero la familia ha decidido enterrar el secreto con él? ¿O el ultimátum era solo una amenaza vacía, una forma de torturarlo, hacer que sufra, sin tener la intención real de destruir todo? No sé, y nunca lo sabré, porque esta es la maldición del confesionario. Escuchas las historias completas, pero nunca ves el verdadero final. Las palabras se atascan en ti, resonando para siempre, pero el resto está en la oscuridad, y a veces la oscuridad es peor que cualquier verdad. Un mes después, vi a su esposa. Fue el domingo por la mañana, durante la misa de los 10. Estaba celebrando la consagración cuando miré la congregación, y vi, sentado en el medio, en el lado izquierdo, con las 2 hijas, vestido de negro. La mujer tenía los ojos traseros, rodeada de manchas oscuras, la cara pálida, sus manos sosteniendo a sus hijas firmemente, como si tuviera miedo de que ellos también desaparecieran. Las chicas miraron el altar con esa expresión vacía que los niños tienen cuando no entienden completamente lo que perdieron, sino el vacío. Terminé la masa en la automática. Cuando di la bendición final, y los fieles comenzaron a irse, ella se quedó, esperó hasta que todos salieron, y luego se acercó. «Padre», dijo ella, su voz baja. Las hijas estaban a su lado, sosteniendo la mano de su madre. «Buenos días», dije, tratando de mantener mi voz tranquila. «¿Puedo ayudar con algo?» Ella dudó. «Mi esposo murió hace un mes». Asentí, expresando condolencias que aprendí a dar a lo largo de los años. «Lamento tu pérdida». Miró a sus hijas, luego de vuelta a mí. «¿Él vino aquí? ¿En esta iglesia?» Mi corazón aceleró. «A veces sí. Muchas personas han estado buscando la paz». Ella asintió, sus ojos llorosos. «Yo solo quería saber si estaba bien, en los últimos días antes del accidente». Tragado seco. Parecía perturbado. La miré. Para las hijas, para esas caras inocentes que nunca sabrían la verdad completa. Y mintió. «Se veía solo», dijo suavemente. Se parecía a alguien que se había acumulado. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso, como si ese fuera la comodidad que necesitaba. «Gracias, sacerdote». Y luego salió, con las hijas, dejándome solo en la iglesia vacía, llevando otro peso, el peso de la mentira piadosa. A veces me pregunto sobre Samuel. ¿Dónde está él ahora? ¿Quién lo creó? ¿Su madre todavía vive en ese pequeño apartamento en el 4º piso del antiguo edificio? ¿O cambió de ciudad de nuevo, alejando al niño de todo esto? ¿Sabe que su padre murió? ¿O su madre inventó otra historia? ¿Dijiste que el padre era un héroe que murió en un trágico accidente? ¿Un buen hombre que lo hubiera amado si tuviera la oportunidad? ¿O dijiste la verdad, que su padre era un cobarde que lo amenazó incluso antes de que naciera? ¿Quién lo sostuvo en sus brazos y pensó en tensarse? ¿Quién eligió la muerte en lugar de enfrentarla? No sé,
y tal vez sea mejor de esa manera, porque hay verdades que destruyen más de lo que salvan. Hay preguntas que no tienen respuesta. Hay secretos que nunca se revelan. Hay confesiones que mueren en el confesionario, pero viven para siempre en aquellos que los escucharon. Y llevo cada día, cada tarde. Cuando cierro los ojos todavía veo ese boleto plegado en el banco de la iglesia. Si no vuelvo mañana, es porque ella ya lo dijo. No regresó, pero no fue porque ella le dijo. Fue porque eligió no volver. Eligió el escape definitivo. El camino oscuro a las 3 de la mañana. El auto a alta velocidad. El volante suelto. Y luego, el silencio. El silencio final que termina todas las preguntas. Sí, hoy, cuando cierro la iglesia todas las noches, paso el confesionario. Miro la vieja puerta de madera, paso por tiempo, a la cuadrícula agrietada donde tantas voces susurraban sus pecados, al banco donde se sentó esa noche, tremendo, destruido, llevando un secreto que era demasiado pesado, y pienso en la mini historia que lo refleja todo. Era tarde y la iglesia estaba vacía. Su voz rota cruzó el silencio como un grito escondido. Todavía puedo escuchar esa voz, ronco, desesperado, cargado de culpa y miedo. La forma en que decía el nombre del hijo, Samuel, con ese tono de aquellos que hablan de algo que debería haberse borrado, pero insiste en existir. Lo que reveló no estaba destinado a mí, y sin embargo estas palabras quedaron atrapadas conmigo para siempre. Y es verdad, esas palabras nunca me dejaron. Están aquí, ahora, mientras lo narro. Están conmigo cuando celebro misas y veo familias sentadas juntas en los bancos, cuando escucho otras confesiones de adulterio, traición, miente, cuando veo padres jugando con niños pequeños en el patio de la iglesia los domingos, porque algunas confesiones no deberían haber sido escuchadas. Algunas verdades son demasiado pesadas para ser cargadas, y eso, definitivamente no debería haber llegado a mis oídos. A veces me pregunto cómo sería si lo hubiera hecho de manera diferente, si se había sentado en la mesa con su esposa, antes de las 8 de la noche, y se lo contó todo, palabra por palabra, secreto por secreto, confesión por confesión. Sí, el matrimonio terminaría. Sí, las hijas habrían sufrido. Sí, su vida se habría derrumbado, pero él todavía estaría vivo. Samuel tendría un padre, incluso si era un padre imperfecto, defectuoso, lleno de errores, pero vivo. Y tal vez con el tiempo podría haber algún tipo de redención, algún tipo de cura, pero él no lo eligió. Él eligió el silencio, la desaparición, el escape que no tiene retorno. Y ahora, llevo eso. Cada confesión que escucho, cada secreto susurraba a través de la cuadrícula confesional, cada voz rota que pide perdón, todo me recuerda a él. Me recuerda que hay límites para lo que podemos llevar, que hay secretos que nos destruyen de adentro hacia afuera, que hay opciones que no podemos deshacer, y que a veces el peso de ese ulpa es mayor que el coraje para enfrentar. Trato de no juzgar, solo trato de escuchar. Ofrezca el perdón de Dios, incluso cuando no entiendo cómo Dios puede perdonar ciertas cosas, pero la verdad es que también soy humano, y llevo mis propias dudas, mis propias preguntas, mi propio peso. Esa noche, después de que salió por última vez, cerré la puerta confesional, cerré la iglesia, regresé a la casa parroquial y lloré, no para él, pero para todos nosotros, por todo lo que llevamos secretos que no deberían existir, por todo lo que tomamos decisiones que no podemos deshacer, para todos los que vivimos con el peso de las palabras no otros, verdades ocultas, mentiras sostenidas, y por la soledad que proviene de saber algo que nunca se puede compartir, porque el confesionario es un lugar solitario, para los que confiesan y para los que escuchan, pero las palabras todavía me persiguen hasta el día de hoy, y me perseguirán hasta el final, porque algunas confesiones no mueren, solo esperan, en la oscuridad, en silencio, en algún lugar entre lo que se ha dicho y lo que nunca se revelará, entre la verdad y el secreto, entre la culpa y el perdón, entre la vida y la muerte. Y esta confesión nunca debería haber sido escuchada, pero lo fue, y ahora, es demasiado tarde para olvidar, demasiado tarde para borrar, demasiado tarde para fingir que no sucedió. Entonces, llevo, como una carga invisible, como una cruz que nadie más puede ver, y todas las noches, cuando cierro la iglesia, miro ese confesionario, y pienso en él, en el hombre que entró temblando y destruyó, en el niño de 3 años que nunca conoció a su padre, en la esposa que nunca conoció la verdad completa, en hijas que crecerán sin comprender por qué el padre se ha ido, y en las palabras que estaban atrapadas en mí, para siempre.
Esta confesión no debería haber sido escuchada, pero tus palabras aún se restablecen en mi mente, hoy, mañana, y todos los días que aún vendrán.